Compartimos pantalla y ya ingresamos a la plataforma Sayuna. Vamos directamente al curso de culata, ficha 328-1341. Y en la parte de anuncios les dejé un anuncio el día de hoy donde les recuerdo, porque eso ya está en el cronograma, que hoy iniciamos la actividad de aprendizaje 2 y vamos del 18 al 23 de julio. Recuerden que el 23 de julio es el miércoles de la próxima semana, donde estaremos trabajando 2 evidencias. El título de esta actividad es válvulas, ejes de levas. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, válvulas, ejes de levas. Esta fecha es importantísima que se la graben, que es el 4 de agosto, hasta ese día, hasta el 4 de agosto que cae un lunes, vamos a recibir las evidencias hasta ese día. Si usted de pronto tiene pendiente alguna actividad, puede hacerlo, puede hacer el envío, ponerse el día hasta el 4 de agosto, 11 de la noche. Vamos a trabajar sobre 2 evidencias en esta actividad 2, que es una actividad donde vamos a identificar los componentes o las partes de un diagrama, que ya lo vamos a mirar ahora, y una evaluación, opción múltiple única respuesta, donde vamos a hablar los conocimientos adquiridos en la actividad 2. Vamos entonces a la actividad 2 y vamos a lo que es el material de formación. Vamos a explicar, a profundizar un poco sobre el material de formación y ya después miramos las evidencias y las guías. Como les dije, válvulas, ejes de levas. ¿Me confirman si están viendo el material, por favor? ¿Me confirman si están viendo la proyección? Gracias. Muy bien. Recuerden anotar ahí en su cuaderno de apuntes las preguntas referente a lo que vamos a ver, para que al final, en el espacio de dudas e inquietudes, pues le damos respuesta. Iniciamos entonces la unidad 2 con una definición. Dice, un árbol de levas es un mecanismo formado por un eje en el que se ubican distintas levas, que a su vez pueden tener diferentes formas, tamaños y estar orientados de diferentes maneras para activar mecanismos a intervalos repetitivos como ocurre en las válvulas. Dicho de otro modo, un árbol de levas se constituye un temporizador mecánico o cíclico. Entonces, el árbol de levas o el eje de levas, que puede ir ubicado tanto en la culata como en el bloque, mire lo que dice, es un temporizador mecánico cíclico. ¿Por qué? Porque es el que hace la apertura, el que permite la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape en determinados ciclos y que son repetitivos. Hay una tabla de contenido para que la tengan en cuenta. Y iniciamos aquí con las partes de la culata. Entonces, vamos a hablar de válvulas y ejes de levas. Dentro de esas partes de la culata están los seguros y los platillos, que son los que permiten el ajuste de mantener la válvula en una posición y que no, por la misma presión o la misma fuerza que ejerce el eje levas, no se vayan a soltar, ¿sí? Entonces, la función principal de los seguros de la válvula es la de mantener el platillo fijo. Entonces, el platillo es esta parte roja que ustedes observan aquí. Y este platillo es el que mantiene
tensionado este resorte. Al mantener tensionado este resorte ejerce una fuerza, ¿sí? Un vector de fuerza hacia la parte superior, manteniendo esta válvula en una posición cerrada. Y el seguro lo que mantiene es que este platillo no se vaya a salir. En otras palabras, el seguro sostiene el platillo y a su vez sostiene el resorte, porque esa fuerza del resorte también está aplicada directamente sobre ese seguro. Entonces, además de tener esos platillos y esos seguros, la culata tiene conductos de admisión. Conductos de admisión. Mire lo que dice esta imagen. Los motores modernos disponen de varias válvulas por cilindro y efectivamente tiene ductos para escape y admisión. Pero los de admisión, ¿sí? Normalmente, en este caso porque son, digamos, 4 orificios, como ustedes lo ven aquí, son 4 orificios. Pero si fueran orificios impares, porque va a haber un momento en que ustedes pueden ver una culata con 3 o con 5 orificios, entonces prevalece o se le da mayor importancia a los ductos de admisión. Aquí sí serían 2 y 2, pero sin embargo, aunque son 2 de admisión y 2 de escape, los de admisión son más grandes. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama eficiencia volumétrica en los motores de combustión interna. ¿Y esto qué significa? Que en el cálculo que se realiza el ingeniero automotriz para determinar la capacidad volumétrica, o sea, la cantidad de aire combustible que va a ingresar al interior del cilindro, necesitamos que esa cavidad o que esa, por decirlo, son puertas, estas válvulas son como puertas de ingreso del aire y puertas de salida de los gases de escape. Necesitamos que esas puertas sean lo más grandes posibles, inclusive si toca sacrificar el tamaño de las válvulas de escape. Porque es más importante en los procesos de combustión el ingreso de la mezcla aire-combustible. Entonces, esos ductos de admisión son los que permiten traer el aire desde el múltiple de admisión, que ya sabemos que ya ese aire ha pasado por un filtro, un elemento filtrante, se han filtrado las partículas, pasa por el múltiple de admisión o el colector de admisión y ese va conectado a su vez con la culata y van a ingresar a través de estos orificios. En el caso de una sola válvula, este dueto será redondeado y cuando se trata de 2 o más válvulas, deberá mantener una división bien concedida para que este flujo permita iguales volúmenes a través de las válvulas. Dice que en el caso de una sola válvula, o sea, en el caso de que solamente haya una de admisión y una de escape, digamos que ese es el número mínimo de válvulas, serían 2. Y el número máximo que haya visto serían 5. Un ejemplo de una culata de 5 orificios para 5 válvulas sería la de un motor de competencia de alto rendimiento, una motocicleta, como por ejemplo la Yamaha R1000, trae para 5 válvulas. Pero entre mayor cantidad de válvulas se vuelve más complejo la construcción de la culata. ¿Por qué? Porque se debilita y hay que aprovechar al máximo este pequeño tamaño que está limitado, obviamente. Esta cámara de combustión está limitada y tenemos que diseñar espacio para las válvulas y también espacio para la bujía. Y es ahí donde se empieza a complicar la cosa. Y entre más agujeros, más delicado, o sea que cualquier aumento de la temperatura del motor por un fallo en el sistema de refrigeración, habrá serias consecuencias en el estado de la culata. Fácilmente se puede pandear, puede sufrir sobrecalentamiento y se puede pandear el material. Hay conductos de escape. ¿Cómo identifico los conductos de escape? Son más pequeños, ¿sí?
Lo otro es que si son números impares, normalmente pues tienen menor número. O sea que si tienen 3, 1 es para escape, 2 para admisión. Si tienen 5, 2 admisión. Y adicional, pues son más pequeños. La otra es que ya si la culata la hemos desmontado, podemos verificar que los orificios de escape normalmente tienen un color como rojo ladrillo, ¿sí? ¿Por qué? Por las altas temperaturas de la combustión. Las altísimas temperaturas de los gases de escape generan que las válvulas tiendan a ser un color como ladrillo y que los ductos también, por donde salen, también tienen ese mismo color. Los muelles, ese es otro de los componentes. Este muelle está construido de acero de alta calidad para que pueda soportar el trabajo forzado, en especial con altas revoluciones del motor. Este muelle es el que mantiene la válvula en posición cerrada. Entonces, para que la válvula pueda estar cerrada en su asiento, se necesita de muelles helicoidales que las mantengan en esta posición cuando la válvula no está atacada por el empuje de la leva. Entonces, aquí es una válvula que está cerrada. Una vez en esta parte superior de la válvula es accionada por la fuerza de empuje de la leva, entonces vence la resistencia del resorte. En este caso tiene 2 resortes para mayor fuerza de cierre de esa válvula. Vence la resistencia y se hace la apertura de la válvula, ya sea para el ingreso de la mezcla aire-combustible o para la salida de los gases resultantes de la combustión. Muelles dobles y triples. Para evitar que las espiras de los muelles puedan trabarse unas con otras, la dirección del muelle interno es invertida con respecto al muelle exterior. Cuando un motor moderno necesita mejorar su rendimiento, se instalan en las válvulas más de un muelle, ya que la tensión que uno solo puede aportar se vería reducida, especialmente si se piensa en el trabajo más exigente y con mayor número de revoluciones de estos motores. ¿Qué quiere decir? Que al instalar 2 muelles estamos garantizando mayor fuerza para el cierre de la válvula y más cuando son motores de alto rendimiento, porque estos motores tienen unas características y es que trabajan a elevadas RPM. Al trabajar a elevadas RPM, la válvula se tiene que abrir y cerrar mucho más rápido. Entonces, para garantizar ese cierre rápido, le metemos más fuerza a la tensión, en este caso 2 resortes, y esto garantiza que la válvula cierre más rápido. Los muelles deben mantener una tensión previa al momento de instalarlos. Entonces, para poder instalarlos, necesitamos de esta prensa, ¿sí? De una prensa para comprimir los resortes de las válvulas. Se comprimen los resortes de las válvulas ahí, y se ingresa el platillo, perdón, y se ingresa los seguros y ya después se suelta esa prensa y queda instalado el resorte. Otro de los componentes de la culata serían los retenedores de las válvulas. Nosotros los conocemos como obturadores, ¿sí? Estos obturadores son retenes cuyo objetivo es evitar fugas de aceite por las válvulas. Recordemos que en esta parte de la culata, pero ustedes ven este color como café, como marrón, es donde hay presencia de aceite. Aquí hay presencia de aceite porque estamos lubricando lo que son los balancines, lubricando resortes, se lubrican sobre todo los ejes de levas, y este aceite no puede ingresar por la válvula. Entonces se utilizan estos retenedores para que cuando la válvula esté trabajando, esté subiendo y bajando en su apertura y cierre,
no pase el aceite al interior de la válvula. Cuando ocurre un desgaste en este retenedor, ya sea por mucho tiempo, debido a las altas temperaturas, se tuesta el retén y deja empezar a pasar aceite. Uno de los indicios de que los retenedores están malos es que en frío el vehículo empieza a expulsar humo de color azul por el exhausto. Digamos que esa es una de las causas de consumo de aceite, sobre todo en frío. Algo bien importante en las culatas es la cámara de combustión. ¿Sí? En los motores de 2 ciclos a gasolina, la combustión que se produce dentro de la cámara de combustión es la encargada de empujar con gran fuerza el pistón. O sea, la cámara de combustión es el lugar donde ocurre la explosión controlada. ¿Sí? Esa explosión en estos motores está en la culata, o sea, esa cámara está en la culata. A diferencia de los motores diésel sí no tienen la cámara de combustión en la culata, son culatas totalmente planas. La cámara está diseñada en la cabeza del pistón. Esa cámara de combustión es lo que me va a determinar la RC, la relación de compresión. ¿Qué es la relación de compresión? Es la cantidad de veces que el volumen del cilindro se va a comprimir en la cámara de combustión. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta imagen. Aquí ingresa el aire y cuando el pistón sube a su punto muerto superior, debe de quedar un espacio para poder comprimir el aire. Ese pequeño espacio, dependiendo entre más pequeño sea, mayor relación de compresión, o sea, mayor fuerza de compresión va a tener el motor. Quiere decir que a mayor relación de compresión puede desarrollar más potencia el motor. Normalmente para los motores a gasolina es una relación de 11:1, de 10:1. ¿Qué significa de 10:1? Que si aquí el volumen es de 100 mililitros, por poner un ejemplo, pongámoslo algo más real, 250 mililitros, se va a reducir en 25 mililitros, o sea, de 10:1, es una relación de 10:1. Los motores carburados tienen una relación de 7:1. Quiere decir que entre más ha avanzado la tecnología, han logrado reducir más la cámara de combustión para tener una mayor relación, una relación de compresión más alta. Ahora, esto tiene un limitante. Alguien podría decir, no, pues aumentémosle a 12, a 13, a 14 para que tenga más potencia el motor. Esto no es posible, porque a mayor relación de compresión tendremos aumento de la temperatura en la cámara de combustión y ese aumento de temperatura, si se sobrepasa los niveles máximos, genera que se autodetone el combustible, en este caso la gasolina o la nafta. Esa gasolina, como es muy volátil, necesita una temperatura no tan elevada para que no se vaya a quemar. Entonces, digamos que ese es el limitante en los motores a gasolina y por eso la relación máxima de compresión es de 11:1. Ya para los motores diésel sí es de 14, 15, 16, 17 hacia arriba. Tiene una relación de compresión muchísimo más elevada porque como el combustible es un aceite, la CPM es un aceite, digamos que no tiene esos problemas de autodetonación o de cascabeleo. Cámara de combustión de 2 válvulas por cilindro, aquí hay un ejemplo. Sí, esto lo utilizan mucho motores sencillitos, por ejemplo, una motocicleta o vehículos viejitos. Ya para los vehículos nuevos, ya son 3 válvulas como mínimo. Cámara de combustión de 3 válvulas. Para compensar la salida de los gases de escape, se ha agrandado la válvula, la misma que permite un buen flujo de los gases quemados. Entonces, mire que aquí se prioriza la admisión. Tendríamos 2 válvulas de admisión y lo que podríamos hacer aquí es que le aumentamos un poquito más el tamaño a la válvula de escape. Pero de igual manera siempre se va a priorizar la admisión.
La de 4 válvulas. A pesar de tener menor diámetro dentro de esa cámara, resulta necesario instalar 2 válvulas de escape, ya que el volumen que atraviesa por su diámetro permite una buena evacuación de los gases combustionados y pueden salir rápidamente por las tuberas de la culata. Que aunque tenemos 2 y 2, el tamaño sí interesa, sí importa. Por eso las válvulas de admisión tienen un tamaño más, un diámetro mayor, y las de escape un diámetro menor. Porque esa pequeña diferencia de tamaño lo que nos garantiza es mayor entrada de aire a la cámara de combustión. Entonces, una de esas formas aquí, cuando estamos reparando el motor y hemos desarmado y de pronto se nos confunden las válvulas, una manera de identificar es el tamaño. Aunque tengan la misma altura, aunque sean muy parecidas, siempre el tamaño de la válvula de admisión va a ser mayor. Empaque de la culata. Este empaque de la culata es un componente sencillo, es de los componentes más económicos que conseguimos en el mercado, más fácil de conseguir, de diferentes materiales, de lámina, de asbesto, pero es el que causante de los mayores problemas en los motores. ¿Por qué? Porque es el punto fusible, es el punto más débil del motor y apenas sucede un sobrecalentamiento en el motor es lo primero que se quema. Sobre todo en estos puntos críticos entre cilindros. Mire la distancia que hay entre cada uno de los cilindros. Es un espacio muy pequeño. Entonces, en estos espacios tan pequeños es donde normalmente se quema el empaque. Por aumentos de temperatura se quema el empaque y genera que se pierda la compresión de un cilindro a otro o que se pase el agua hacia el aceite. Porque el empaque tiene una misión y es sellar, que la cámara de combustión quede totalmente hermética, pero adicional que los ductos de lubricación donde pasa el aceite sean totalmente aparte de los ductos de refrigeración por donde pasa el agua o el aditivo refrigerante. Los ductos todos son independientes, son circuitos independientes. En ningún punto se puede encontrar el agua con el aceite. Si se llegaran a mezclar, que puede ocurrir cuando el motor tiene problemas, normalmente ocurre aquí en el empaque. ¿Por qué? Porque es aquí donde los ductos se pueden unir debido a un fallo en el empaque. En algunos casos, en los bordes de los orificios de lubricación, también se instalan anillos metálicos que sellan las posibles fugas hacia los costados, pudiendo tener adicionalmente sellos de gomas o orden. O sea que alrededor esto tiene como una goma, ¿sí? Como un pegante, sobre todo en los metálicos. Por eso una vez se instala y se ajusta, ya el empaque no se puede desinstalar y volver a instalar porque esa goma se pega. Entonces ya el empaque es de un solo uso, por así decirlo. Este es de metal, un empaque totalmente de metal. Sistema de distribución de válvulas. El sistema de distribución de válvulas tiene que ver con el eje de levas, ¿sí? Y tiene que ver en qué momento la leva va a abrir la válvula de escape y en qué momento va a abrir la válvula de admisión. ¿Cómo determino aquí cuál es la válvula de escape y cuál es la de admisión? Por el dibujo aquí, porque me dice dos claves. Una que es ingreso de la mezcla, o sea, por aquí ingresa el aire y el combustible. Y dos, porque aquí está el carburador. Esto para un vehículo modelo 2000 hacia atrás, 99, 98, ¿sí? Que utilizaban carburador. Este entonces es el eje levas, que es otro de los componentes en la culata. La mayoría de los automóviles lo manejan en la culata, pero hay algunas excepciones lo pueden encontrar en el bloque, ¿sí?
¿Cuántos ejes de levas puede manejar? Puede manejar uno, puede manejar dos, puede manejar cuatro, ¿sí? Puede manejar, dependiendo del número de culatas, hay motores que tienen dos culatas, ¿sí? Los motores en B, en V, manejan dos culatas y puede manejar hasta cuatro ejes de levas. ¿Qué relación tiene el eje de levas con el cigüeñal? Abajo es lo que le llamamos sistema de distribución. O sea que los giros del eje de levas están sincronizados con los giros del cigüeñal. Es una relación de 2 a 1, mire lo que dice aquí, de 2 a 1. Mientras que el eje de levas de una vuelta, el cigüeñal va a dar 2 vueltas. O sea que el ciclo completo de los 4 tiempos se da en 2 vueltas del cigüeñal o una vuelta del eje de levas. ¿Y cuál es el ciclo? Admisión, compresión, explosión y escape. La leva no es más que un cuerpo que se proyecta fuera del centro del giro del eje. Cuando gira, impulsa la válvula durante una cierta cantidad de grados, de forma directa por medio de un propulsor o por medio de un sistema de varillas o balancines. Estos últimos de varillas, si utilizan varillas, es cuando el eje leva está en el bloque. Claro, el eje leva a estar en el bloque, va a necesitar de un componente adicional que pueda transmitir el movimiento desde el bloque hasta la culata, que es donde están las levas. Eje de levas sencillo o doble eje de levas. Mírenlo, aquí lo tenemos. Este tipo de doble árbol de levas se conoce como sistema DOHC. En algunas tapaválvulas de motores, como en el Aveo, usted puede observar que tiene la letra DOHC. Double over Hill Camshaft. Doble árbol de levas en la cabeza. Porque recuerden que la culata en algunas partes de Latinoamérica se conoce como cabezote o cabeza, porque es la parte superior del motor. En este caso, cuando se maneja doble árbol de levas, entonces uno va a estar diseñado para abrir las de escape y el otro va a estar diseñado para abrir solo las de admisión. Entonces sí hay una diferencia entre el árbol de levas de escape y de admisión. Aunque parezcan idénticos, sí hay que respetar una vez se desarmen, hay que volverlos a instalar ahí mismo, porque sí tienen unas pequeñas diferencias. Listo. ¿Alguna pregunta relacionada con las partes de la culata, con el eje levas? Es el momento de hacer las preguntas y pasamos a la guía de aprendizaje para ver las evidencias. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces pasemos a la guía de aprendizaje para mirar entonces las dos evidencias que vamos a desarrollar. Entonces vamos aquí para mirar la guía. Vamos aquí a la donde dice guía de aprendizaje. Recuerden que cada actividad tiene su guía y antes de desarrollar las actividades deben de leer la guía de aprendizaje. Aquí estamos en la guía de aprendizaje y tenemos dos actividades, ¿sí? Una evaluación que tiene una duración de 30 minutos. Vamos a realizar 6 preguntas y son tipo IFES, opción múltiple única respuesta. Y una actividad donde ustedes deben de identificar las partes del dibujo. Entonces, para eso, ustedes van a ir aquí donde dice clic para acceder al anexo.
y le va a aparecer este anexo. Usted aquí va a determinar cuál es la válvula de escape, cuál es la admisión y sube la evidencia. Y listo. Para la evaluación le da clic en evaluación y le da aquí de realizar la prueba. Aquí me aparece vista previa a la prueba porque soy instructor, pero a usted le va a aparecer aquí realizar prueba de conocimiento. Le da clic, tiene 3 intentos, debes aprobar el 70% como mínimo. O sea que como mínimo usted debe aprobar 6 preguntas para poder aprobar la evaluación. Y eso sería todo lo que vamos a desarrollar en esta actividad. No es más. Les recuerdo subir el documento de identidad. Algunos no lo han hecho. Aquí en actividades iniciales. Le colocan aquí documento de identidad y lo suben. Por favor, porque una vez se termine el curso y ustedes hayan aprobado todas las evidencias, entonces ese documento lo utilizaremos para validar sus datos y emitir la certificación. Recuerden que para poder certificarse deben de tener todas las evidencias enviadas y aprobadas. Por ende, es importante que estén revisando las calificaciones para que sus evidencias, ustedes garanticen que sus evidencias estén aprobadas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos. Igualmente, profe. Gracias, buena tarde, que Gracias. esté muy bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A ustedes por su atención.